Bienvenidos, vamos a empezar la entrevista con el doctor Pau Sureda. Pau es un viejo conocido, es investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, concretamente en el INCIPI, en Santiago de Compostela, además de docente en la Universidad de Santiago de Compostela, y es especialista en arqueometalurgia y tiene un proyecto de investigación en las Baleares. Y precisamente por eso le hemos llamado para que nos cuente las últimas novedades en la investigación sobre el bronce mediterráneo, concretamente balear, y además tenemos también en línea al profesor Pablo Arias para que nos dé ese contrapunto de lo que está pasando quizás en ese mismo momento en la península ibérica y veamos esas dos realidades contemporáneas. Buenos días, Pau, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buenos días, encantado. Bueno, lo primero que te pediría es que te presentaras brevemente y nos comentaras cuál es tu línea de investigación en relación con el bronce balear. Bueno, efectivamente, como bien has dicho, soy investigador del CSIC, concretamente del Instituto de Ciencias del Patrimonio en Santiago de Compostela, y mi área de especialización es la arqueometalurgia, aunque también es verdad que vengo trabajando bastante en contextos insulares, sobre todo de la edad del bronce, bronce final, y combinando un poco pues la arqueología de las islas del Mediterráneo con el estudio de sus metales, es decir, ver un poco las diferencias que pueda haber a nivel tecnológico o de intercambio, etcétera, y cómo eso configura también la realidad de las poblaciones insulares durante la Edad del Bronce. Muy bien. Bueno, los estudiantes, con la última clase virtual que han tenido con Pablo, ha sido sobre la cultura del Argar, que hemos visto una sociedad pues muy estratificada, muy compleja, y en torno al 1600 antes de Cristo, ¿qué es lo que estamos viendo en las Baleares, por ejemplo? Para que ellos entiendan qué es lo que está pasando. Bueno, en torno al 1600 antes de Cristo, lo que tenemos es un cambio de tendencia, un cambio en los patrones de asentamiento. Ahí es un periodo un poco de transición entre lo que venían siendo las sociedades del bronce antiguo en Baleares, que serían un poco similares, por decirlo de alguna manera, a las del nordeste de la península ibérica o sur de Francia, o más o menos con ciertas similitudes, y a partir del 1600 entramos un poco en una dinámica diferente, una dinámica que se conoce como la del bronce balear o el bronce naviforme, en la que las islas desarrollan una cultura más o menos homogénea alrededor de un tipo de asentamiento que se llaman los naviformes, que son casas en forma de herradura, de herradura alargada, y que es un tipo de asentamiento que encontramos en todas las islas del archipiélago, es decir, que tendrían una cierta interconexión, un mismo también una misma cultura material, y es llamativo porque, bueno, al ser contextos completamente aislados, pues sorprende que encuentren las mismas soluciones para los problemas, digamos, de habitación y de patrones funerarios, etcétera. Esto, digamos, en el mismo momento que la cultura del Argar en la península. Pero antes, ¿qué teníamos en las Baleares? Es decir, ¿se pueblan, se colonizan durante el Calcolítico? ¿Quizás? Lo que yo he dicho ahora, es decir, el bronce naviforme es a partir del 1600. Es decir, antes del 1600, lo que sería contemporáneo al Argar, lo que tenemos es un bronce más al estilo, como decía, del nordeste de la península o del sur de Francia. Tenemos un bronce pues caracterizado por poblados con cabañas de planta oval, zócalo de piedra, y además un amplio conjunto o repertorio funerario, caracterizado también como en la península ibérica por dólmenes o hipogeos de planta alargada, enterramientos en cueva. Es decir, comparten ciertas similitudes con lo que viene siendo el continente. Esto antes del 1600. A partir del 1600 lo que tenemos es una cultura más de tipo regional, propia,
que se diferencia completamente o bastante de las dinámicas del continente. Y una pregunta legítima cuando uno se enfrenta a la arqueología balear. ¿Cuándo se colonizan estas islas? Bueno, es una pregunta, es la pregunta sobre la que se ha trabajado muchísimo y ha habido teorías dispares a lo largo de la historia de la investigación arqueológica en Baleares. Y bueno, que ahora mismo lo que podemos decir, lo que la ciencia acepta ahora mismo, es que la colonización de Baleares es la más tardía de las islas del Mediterráneo y que se produciría seguramente alrededor del 2400, 2300 antes de nuestra era. Esto en cronologías tradicionales sería en el impasse entre un calcolítico y un bronce antiguo. Aunque, como bien sabéis, la etiqueta de calcolítico o edad del bronce responde simplemente a la presencia o no de este metal, es decir, de la aleación de cobre y estaño. Y en el caso de Baleares pensamos que ya las primeras comunidades que poblaron el archipiélago seguramente eran conocedoras de esta tecnología, es decir, ya tenían el bronce como parte de su cultura material. Esto que acaba de comentar Pau es muy interesante porque parece que ya se ha resuelto un viejo debate de la prehistoria insular, la prehistoria de las Baleares, sobre cuándo se produce la colonización de esas islas. En principio, en los años 70, 80 se planteó la posibilidad de una colonización neolítica, incluso algunos autores lo vinculaban a un posible proceso de domesticación in situ de un pequeño bóvido local, que es el Myotragus balearicus, y por lo que nos está comentando ahora Pau, parece que ese debate está ya resuelto y que se ha constatado que los grupos humanos, sorprendentemente, tardan muchísimo en llegar a las Baleares y a pesar de que se ven desde el continente, no las colonizan hasta ya bien entrado las edades de los metales. Efectivamente, Pablo, es así. Las Baleares es cierto que han tenido una historia en lo que al desarrollo de la ciencia arqueológica se refiere bastante particular porque hoy en día sigue siendo uno de los sitios donde más dataciones de carbono 14 hay por metro cuadrado en España, lo que se traduce en una intensa investigación que se inició sobre estas cuestiones, que se inició precisamente en el momento que comentaba Pablo, en los 70, 80, cuando a nivel del Mediterráneo existía una cierta tradición en lo que era vincular los grupos humanos que colonizaban las islas con las particularidades tanto climáticas como a nivel de grupos de fauna endémica de las islas en sí. El caso de Baleares es representativo por el Myotragus, como comentaba Pablo, pero hay otras islas, como el caso de Chipre con el hipopótamo enano o también hay otros casos como en Cerdeña y en Córcega con cérvidos, etcétera. Digamos que era una tendencia habitual en los años 80 el poner en relación las sociedades humanas con la explotación de los recursos de las islas y cómo este ambiente condicionaba la propia realidad de los grupos humanos. Esto motivó, en Baleares, que arraigara una primera teoría sobre que las primeras colonizaciones humanas explotaron y exterminaron hasta la extinción a esta especie endémica que eran el Myotragus balearicus. Pero se ha demostrado con el paso de los años que esta teoría se fundamentaba en un error más metodológico que no, digamos, teórico, y es que anteriormente, en los 70, en los 80, la cantidad de hueso necesario para realizar una fecha por carbono 14 era mucho más grande. Y entonces, en contextos de cuevas, donde habitaban los Myotragus y donde también habitaron los primeros pobladores de las Baleares, pues estos huesos a veces aparecían en niveles similares o que podían haber sido removidos posteriormente, y eso motivó pues que las primeras fechas que se realizaran seguramente recogían un hueso de aquí, otro de por aquí cerca, para llegar hasta el
medio kilo, me parece que es, de hueso necesario. Y eso hizo que las primeras fechas de las poblaciones, de los primeros pobladores baleares que se hicieron, pues dieran fechas neolíticas. Entonces, a partir de ahí se construyó todo un relato, y con el paso de los años y la mejor acotación de los métodos científicos, pues no se ha sostenido. Y bueno, digamos que a finales de los 2000 se inició un debate historiográfico bastante intenso en el que se descartaron todas estas teorías. Sí, eso es muy interesante porque además una de las particularidades que tiene la arqueología en islas es que nos permite un enorme control de esas poblaciones para entender pues cómo evolucionan y también cómo se relacionan con el exterior, con el interior, y en concreto tú has trabajado mucho en Formentera. Entonces nos gustaría que nos comentaras algunas particularidades del bronce en Formentera y en concreto de las investigaciones que estáis desarrollando en el yacimiento de Cap de Barbaría 2. Sí, bueno, si queréis puedo pasar algunas diapositivas y hablamos del proyecto, y si no, y me vais interrumpiendo en cualquier momento, sin problema. Sí, permíteme también que les comente a los alumnos que justo antes del Real Decreto que nos ponía a todos en cuarentena, tú y tu equipo teníais los coches ya cargados para trasladaros a Formentera y empezar continuar las excavaciones en el yacimiento arqueológico después de 2 o 3 años. Entonces, para que vean también pues cómo la situación de crisis sanitaria está afectando a muchos proyectos científicos, entre ellos el tuyo. Sí, efectivamente, estábamos ya a punto de salir y empezar la campaña, teníamos todo reservado, equipos cargados en el coche, billetes comprados, alojamiento reservado, todo. Es decir, fue de un día para otro que nos llamaron de consejería diciendo que, bueno, que se anulaban todas las reservas en los albergues propiedad del gobierno balear, y bueno, ya a las horas salió el decreto de alarma. O sea que se cayó todo automáticamente, una cosa tras otra, y tuvimos que cancelar. Bueno, pues entonces esperamos que podáis ir a excavar en breve a Formentera. No sé si nos ibas a mostrar algunas imágenes. Sí, estoy intentando compartir, pero ahora no sé por qué no funciona. A ver. Hacia abajo el ratón, ahí tienes la posibilidad de pantalla. Sí. Está la pantallita esta, pero ahora no me deja seleccionarla, no sé por qué. ¿Estáis vosotros compartiendo algo ahora mismo? No, lo que no, es... pero podríamos, a mí sí que me sale el simbolito que permite compartir la pantalla. Sí, pero intentar compartir algo, porque a mí no me está dejando. Te voy creo que tiene que ver con autorizarte, puede ser, te acabo de convertir en moderador. Vale, ahora sí me parece. Ahora sí. Vale, ¿veis algo? Sí. Si quieres ponerlo a pantalla completa, puede ser que lo veamos mejor. Vale, lo que no sé si a mí me desapareceréis de aquí. Puede ser. Sí. A ver, pantalla completa. ¿Sí? Perfecto. Sí, vale, ahora yo no veo, si me hacéis señas no lo veré, pero bueno. De acuerdo. Bueno, pues como decía Edgar, sí, tenemos un proyecto en Formentera, pero no me deja pasar la imagen si lo tengo en pantalla completa, ¿eh? De acuerdo, cambia, perdona, ¿eh? No me deja... A ver... Ahora sí, perdón. Ahora cambian las imágenes, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues como decía, tenemos un pequeño proyecto en Formentera que forma parte del grupo de islas situadas más al sur de las Baleares. Las tenéis aquí, Ibiza y Formentera. Históricamente son las menos conocidas a nivel de arqueología prehistórica porque digamos que la tradición investigadora se ha centrado más en el mundo fenicio-púnico por su monumentalidad y bueno, por la importancia que tuvo la Ibiza Fenicia en el conjunto del Mediterráneo prácticamente. Y digamos que la prehistoria ha quedado siempre un poco
como la hermana pobre, o por decirlo así, como la menos atractiva desde el punto de vista científico. Por eso muchas de las analogías que hacemos las comparamos siempre con las islas más grandes, con Mallorca y con Menorca. Pero bueno, desde que se poblaron las islas, las Baleares, la dinámica histórica del archipiélago ha discurrido más o menos como un solo grupo, es decir, que pensamos que los primeros pobladores pues tenían eran posiblemente procedentes todos de la misma zona, por sus características, digamos, materiales y también por su patrón de asentamiento, relacionada también con los grupos del Calcolítico campaniforme, como hemos dicho antes, también con unas tradiciones funerarias muy vinculadas al mundo dolménico, es decir, que practicaban rituales de inhumación colectiva en dólmenes o en cuevas artificiales como pueden ser los hipogeos, y en algunos casos también en cuevas naturales. Y siguieron más o menos esta dinámica conjunta hasta aproximadamente el 1600, como hemos dicho también antes. Si Pablo ya os ha explicado el Argar, sabréis que alrededor del 1600 o 1550 se produce el final de esta cultura arqueológica. Y este periodo de cambio es una cosa más o menos generalizada, casi diría a nivel de todo el Mediterráneo y parte de Eurasia. Es decir, entre el 1600 y el 1500 hay un periodo de cambios más o menos generalizados a nivel de la Europa prehistórica. Y esto en Baleares se traduce con el inicio de lo que sería la cultura naviforme, la cultura de la Edad del Bronce propia de las Baleares. Y ya sería en un periodo posterior cuando las dinámicas de Ibiza y Formentera y de Mallorca y Menorca pues discurrirían por caminos diferentes. En Ibiza y Formentera se sentaría una colonia fenicia alrededor del siglo VIII, y en Mallorca y Menorca se desarrollaría la famosa cultura talayótica, que es esta cultura, digamos, ya propia de la Edad del Hierro en Baleares. Pero hablando de la Edad del Bronce, tenemos que hablar... bueno, os enseño primero aquí una imagen del Miotragus, que hemos comentado antes, que es esta especie como de bóvido entre... Bueno, como un... Explícalo tú, Edgar, que esto te sabe mejor. No, es un bóvido de la subfamilia de los caprinos, pero es de un tamaño muy parecido a la de un roedor grande, a una capibara, y esto es debido al proceso de insularización, que muchas veces taxones que en el continente son de pequeño tamaño, en la isla se convierten en grandes animales, y luego sucede también al contrario. Esto tiene que ver con la ausencia de depredadores. Concretamente aquí veis la imagen del Miotragus balearicus, un icono en la paleontología. Bueno, y en la arqueología balear también por su importancia que tiene precisamente, como os decíamos, en este primer momento en que se estudian los primeros asentamientos humanos en las islas, que en un primer momento hubo esta teoría de que el Miotragus fue... hubo un intento por domesticarlo y que fue intensamente explotado y consumido hasta su extinción. Hoy en día, digamos que no está tan clara esta relación, pero sí que se cree que la extinción del propio Miotragus pues se corresponde con la llegada de los humanos a las islas. Volviendo a Ibiza y Formentera, como veis, la presencia de yacimientos prehistóricos en Ibiza es muy escasa. Es prácticamente 8 yacimientos, ninguno de ellos excavados en extensión, y nos queda muchísimo por hacer todavía en Ibiza. No obstante, en Formentera sí que se ha venido trabajando más recurrentemente. Se conocen alrededor de una treintena de yacimientos prehistóricos. El más emblemático de ellos seguramente es el dolmen de Canacosta, un dolmen que es casi un unicum, es decir, los paralelos que se pueden atribuir a esta construcción son escasos y son parciales, es decir, tiene similitudes con los dólmenes de Mallorca y Menorca,
porque presenta un corredor más o menos orientado siempre hacia el oeste, pero ni la cámara ni estas plataformas con estos ortostatos de disposición radial se documentan en ningún otro dolmen del Mediterráneo ni conocido por el momento. Entonces es difícil establecer este tipo de paralelos que a veces son útiles en lo que a estudios tipológicos se refiere. Pero bueno, en lo que al contenido del dolmen en sí mismo aportó, sí que es verdad que responde perfectamente a lo que conocemos de un calcolítico o edad del bronce inicial, es decir, la típica panoplia de botones de perforación en V, brazales de arquero, cerámica campaniforme, que si habéis visto ya los grupos arqueológicos del calcolítico, pues la tendréis bastante en mente. Además, hasta ahora este era el único yacimiento funerario conocido en Formentera, y a raíz de nuestras investigaciones pues hemos podido contrastar este yacimiento con otro tipo de yacimientos funerarios como son las cuevas, de las que os hablaré posteriormente. Volviendo un poco al naviforme, ya os he dicho que la principal característica es estas habitaciones que tienen de planta de herradura, a las que llamamos naviforme por su forma de nave invertida, y que ahora mismo las podemos documentar en todas las islas del archipiélago. Aquí tenéis una imagen que, aunque no son exactamente iguales, sí que veis que responden a un mismo patrón. Es decir, esta planta con forma de herradura alargada, en algunos casos presentan unas pilastras centrales o muros de compartimentación. Digamos que en líneas generales es la representación característica de los espacios domésticos en la Edad del Bronce en Baleares. Y en el caso de Formentera, que lo tenéis aquí, Cap de Barbaria 2, pues es el único yacimiento de este tipo excavado en extensión y que nos permite además caracterizar cómo vivía la gente de la prehistoria en Formentera. Si nos centramos un poquito ya en el yacimiento en sí, en el que ya hemos realizado 6 campañas de excavación y de restauración, como podéis ver está parcialmente restaurado también el yacimiento, podéis ver al menos 3 de estas habitaciones de planta naviforme. La primera de ellas la tenéis aquí, en esta planta más oval. La segunda la tenéis aquí abajo, en una tendencia un poquito más apuntada. Y la tercera la tenéis aquí, que sería la peor conservada, esta de aquí de la derecha. Estos espacios son los únicos que tienen subestructuras o estructuras dedicadas exclusivamente a lo que serían las prácticas domésticas, es decir, al procesado de alimentos, al consumo de alimentos, al descanso, a la producción o de transformación de artefactos, de herramientas, etc. De una manera más o menos igualitaria entre ellas, es decir, que no hay grandes diferencias a nivel de composición interna. Todas presentan una estructura de combustión, que la veis aquí más o menos en el centro de las habitaciones, y luego pueden tener otras estructuras complementarias, ya sean para almacenaje o para otro tipo de quehaceres. Aparte de estas 3 habitaciones, que serían el núcleo original del poblado, en Cap de Barbaria 2 lo que tenemos son otras estructuras de planta diversa, es decir, que no serían estructuras naviformes. Tenemos, por ejemplo, algunas aquí de planta oval, otras de planta circular, otras más o menos semicircular, y aquí hay otra más grande también de tendencia oval alargada, si queréis. Estas desarrollarían funciones complementarias a las prácticas domésticas que hemos visto en los naviformes. En este caso, por ejemplo, pues se documentó un importante conjunto cerámico en este espacio, que pensamos que al ser pequeño y no tener estas estructuras complementarias, pues
podría tratarse de un espacio de almacenaje. En otros casos, como esta estructura de aquí semicircular, lo que se documentó fue, por ejemplo, pues una concentración importante de molinos y además gotas de fundición de bronce, lo que nos habla que posiblemente era un espacio más dedicado a trabajos no especializados, pero sí diferenciados. Es decir, que trabajos que a lo mejor no tendría lógica realizar dentro de las casas, como puede ser la fundición de metales, una cosa que es bastante tóxica, como sabéis. Y este espacio de aquí más grande se ha especulado con que podría ser pues un espacio para extrapolar ganado. Como veis, en conjunto lo que tenemos es un recinto pues que desarrolla pues todas las prácticas necesarias y relacionadas con el día a día de una comunidad en la Bronce. No sé si queréis hacer alguna aportación, Pablo, Edgar, y luego sigo con los materiales. No, yo simplemente, no sé si Pablo quiere comentar si existe algún paralelismo con respecto al bronce peninsular. No, la verdad es que son muy originales estas construcciones. Yo no conozco cosas que se puedan comparar, y además en el caso concreto de esa gran estructura circular en la entrada de una de estas viviendas, pues está muy llamativo. A mí ya, a lo que más me puedo recordar es algunas otras construcciones de otras islas del Mediterráneo. Quizá algunas, aunque tienen una función distinta, las tumbas de gigantes estas de Cerdeña tienen una planta siarsidal que recuerda un poco esto, pero obviamente es una cosa muy distinta. Claro, estas no tienen esas fachadas tan impresionantes ni tienen, y además esas no son tampoco construcciones domésticas, ¿no? Pero sí que tiene un poco una planta. Sí, te refieres un poco a la entrada esta, sí, podría ser, ¿no? Sí. Tienen como los dos cuernos estos que les salen sí. Sí, ciertamente, lógicamente, como bien has dicho, pues tienen funcionalidad distinta porque las tumbas de gigantes son yacimientos funerarios y estos son estructuras domésticas, pero bueno, es un tema del que da muchísimo que hablar, los paralelos entre las Baleares y el mundo norático. La verdad que hay ahí un filón del que en otro día, en otra conferencia podemos quizás hablar de ella. Sí que podemos apuntar que acabáis de publicar un artículo en la revista Nature que habláis de las relaciones genéticas entre las poblaciones prehistóricas del Mediterráneo. Y si bien es verdad que publicáis que la relación genética entre la población prehistórica de Formentera está más vinculada con la de la península, sí que es verdad que hay contactos entre islas. Sí, en Baleares sí. En Baleares hay contactos inequívocamente. Es decir, a nivel genético, las poblaciones que se han estudiado de Mallorca, Menorca y Formentera proceden del mismo linaje. Es decir, hay un linaje original que sería de las poblaciones que llegaron alrededor del 2300 o 400 a Baleares, y ese linaje original, digamos que va perdiendo su esencia, por decirlo así en palabras mundanas, con el paso del tiempo. Es decir, que va mezclándose con otros linajes con el paso del tiempo. Pero el origen sería el mismo. Eso es el estudio demuestra eso. Y luego además demuestra, como bien decías, algunos contactos que podrían darse entre, por ejemplo, Baleares y Sicilia. Hay un individuo de los que se estudiaron en Sicilia que presenta también un linaje que podría descender de este mismo linaje original que se detectó en Baleares. Pero bueno, es un solo individuo y es algo un poco circunstancial sobre lo que hay que seguir trabajando sin duda, vamos. Es un tema muy interesante. De todas maneras, estas observaciones genéticas no son de extrañar en el contexto de las investigaciones arqueológicas, porque la tecnología marítima está más que desarrollada y existen toda una serie de rutas que están evidenciadas por presencia de material exógeno incluso en Formentera. Sí, evidentemente. Es decir, que la gente tuvo que llegar por mar a las islas es como es una obviedad, pero que además tenían la tecnología necesaria para realizar
esas travesías, las que separan la península ibérica de las Baleares y otras mucho más complejas, es también evidente para la edad del bronce, vamos. Y se manifiesta perfectamente durante el bronce final, donde ya encontramos conexiones a larguísima distancia con exportaciones que cruzan el Mediterráneo de punta a punta. Hay trabajos que ahora mismo permiten asegurar con poco margen de duda que hay metales, principalmente la plata, que se exportaba desde la península ibérica hacia el levante mediterráneo en cronologías del año 1000. Es decir, que y otras singladuras más complejas también en el Atlántico, etcétera. Es decir, que a nivel de tecnología naval, pues las sociedades prehistóricas del Mediterráneo y de la península ibérica también, pues tenían la tecnología necesaria para llevar estas conexiones a cabo sin ninguna duda. Incluso, bueno, sí. No, yo ya iba a cambiar de tema, por eso te digo. No, estaba comentando únicamente que esas conexiones marítimas, al margen de estos viajes a la distancia que estás señalando, lo que sí que parece sugerir el registro arqueológico que nos estás comentando es unas relaciones muy intensas entre las distintas islas, porque ese paralelismo que has mencionado en lo que se refiere a la cultura material y sobre todo a las soluciones arquitectónicas, es algo que bueno, puede parecer no muy sorprendente en un archipiélago relativamente pequeño como este, pero no es la norma necesariamente. Se puede citar el caso, un poco alejado en el espacio, pero cercano a nosotros culturalmente, de las Islas Canarias, que se colonizan también por poblaciones venidas de África, en este caso poblaciones de tipo bereber, pero sin embargo evolucionan de formas tremendamente dispares. Tanto la arqueología como los datos etnohistóricos que tenemos de los primeros colonos europeos que llegan al final de la Edad Media nos muestran que la prehistoria de cada una de estas islas es totalmente diferente, lo cual sugiere que una vez que se instalan esas poblaciones venidas del norte de África, evolucionan de una forma muy independiente y no hay unas relaciones intensas entre ellos. Aquí en las Baleares tenemos el modelo opuesto, ¿no? Unos grupos que aparentemente no solamente es que lleguen allí y que se comuniquen de vez en cuando con otras zonas, sino que interaccionan entre Mallorca, Menorca y las Pitiusas de una forma bastante regular. Sí, efectivamente, es uno de los casos, pues uno de los aspectos más interesantes de la edad del bronce en Baleares, es decir, cómo sociedades que desarrollan sus actividades o día a día en ambientes completamente aislados, como son las islas, lógicamente, pues son capaces de reproducir patrones tan similares durante un largo periodo de tiempo. Entre prácticamente el 1600 y el año 1000, en Baleares tenemos el mismo patrón de asentamiento y tenemos el mismo ritual funerario. La diferencia o, digamos, la particularidad de cada grupo la desarrollan alrededor de los contenedores funerarios. Es decir, existe un mismo ritual, pero hay una diferencia en lo que al contenedor se refiere. El caso más paradigmático es el de la isla de Menorca, cuando a finales de la Edad del Bronce pues desarrolla todo este tipo de construcciones tan monumentales como son las navetas, que a lo mejor alguno de vosotros conocéis, la famosa naveta de Estudons. En el caso de Mallorca y de Formentera, digamos que pues siguen practicando este tipo de rituales funerarios en cuevas o en hipogeos. No se desarrolla un monumento específico para este tipo de prácticas, lo cual es también interesante, por supuesto. Pero esto es algo quizás también muy interesante de la arqueología balear, que tiene una gran variabilidad en el comportamiento funerario en el mismo momento. Sí, como decíamos, son homogéneos en lo que al desarrollo de las prácticas domésticas se refiere, también en lo que a la cultura material se refiere, es decir, hay soluciones tecnológicas similares en la cerámica, en la industria lítica o en la metalurgia, pero luego son tremendamente innovadores o muy suyos, cada uno es muy específico en lo que a las prácticas funerarias se refiere. Y eso hay que llevarlo incluso a nivel de comunidad, es decir, no solo de isla. Incluso se puede dar el caso que distintas comunidades dentro de una misma isla pues lleven sus prácticas funerarias a contenedores diferentes. Es decir, que pueda haber algunas que los asocien a cuevas funerarias y en cambio otros
lo estén haciendo en el caso de Menorca en una naveta, o en el caso de Formentera a lo mejor en un dolmen, en una cronología un poquito más antigua. Pero sí que es verdad que es un patrón que es recurrente a lo largo de la Edad del Bronce en Baleares. Y antes de que entres en las particularidades de Formentera, yo te quería preguntar estamos viendo que en las Baleares parece ser que hay unas comunidades prehistóricas que en lo que a la organización social se refiere son muy igualitarias o cercanas o que no hay mucha jerarquización social. En cambio, en el mismo momento, en la península, tenemos el Argar, que incluso los investigadores que excavan allí desde una perspectiva materialista histórica ven hasta 5 clases sociales, una alta jerarquización, una alta diferenciación. ¿Es los Argares que es algo distinto o es que realmente hay una diferenciación entre lo que está pasando en las Baleares y lo que pasa en la península? Bueno, siguiendo el hilo de tu pregunta, es fácil decir que el Argar es algo distinto, pero no solo por eso, por muchísimas cosas en las que ahora mismo no me podría detener. Como bien sabéis, cuando tú planteas una investigación arqueológica sobre cualquier contexto, lo que tratas de averiguar es precisamente eso: cómo vivía esa gente, cómo se organizaba, cómo producía, cómo consumía, cómo desarrollaban su actividad diaria y cómo era su pensamiento simbólico incluso. Eso nosotros lo estudiamos precisamente a través del yacimiento de Camp de Barbería 2. Es decir, vamos a ver cómo vive esta gente. Hay gente que pueda estar acumulando parte de los recursos producidos, hay alguna naviforme que tenga una dimensión mucho más grande que los demás, que pueda estar a lo mejor representando esa desigualdad. Hay alguien que se esté defendiendo de otros, no vemos nada de eso. Lo que vemos son poblados que no presentan ningún tipo de fortificación, que viven de manera más o menos armoniosa en lo que a la aglomeración de estructuras, a la producción en sí misma. No vemos que haya una acumulación de recursos en ningún espacio concreto. Eso nos lleva a plantear precisamente que seguramente las prácticas sociales de esta gente eran no jerarquizadas, por menos, por no decir igualitarias, decimos que no son jerarquizadas, y esto es evidentemente claro si lo comparamos con el mundo agrárico, donde prácticamente se da la vuelta a la situación. Y esto, aunque nosotros nos lo aproximamos a esto directamente desde los contextos domésticos, digamos que desde los contextos funerarios pasa algo similar. Es decir, no hay rituales, no hay enterramientos individuales que nos permitan asociar a una persona o a un grupo una mayor cantidad de recursos o de objetos de mayor carga simbólica o de mayor valor o mayor prestigio en este momento. Es decir, no tenemos nada de esto. Por lo tanto, pensamos que la gente que vino a Baleares y decidió poblarlas y vivir en las Baleares durante los primeros siglos de la Edad del Bronce, pues o se organizaron de manera más o menos igualitaria. Otra cosa sería finales de la Edad del Bronce, ya con la entrada del mundo, ya con la entrada en la órbita fenicia. Allí podríamos empezar a discutir alguna cosa. Pero en cualquier caso, nada en comparación con lo que podéis haber visto para el mundo agrario. Bien, y pese a estas similitudes que hablabas, a esta aparente homogeneidad en lo arqueológico y en la organización social que se manifiesta a través de lo arqueológico en las Baleares, ¿qué diferencias hay en Formentera? En Formentera lo interesante, como bien habéis comentado, de la arqueología en islas, y como podéis presuponer, es ver también cómo esas sociedades eran capaces de adaptarse a un ambiente, en teoría, pues particular, como puede ser cada una de las islas. Es decir, no todas las islas son iguales, no todas tienen la misma disposición de materias primas, de recursos. Por ejemplo, en Ibiza y en Formentera no hay mineral de cobre, por lo tanto todo el metal tenía que venir de fuera. Tampoco hay sílex, por lo tanto todo este material también tenía que venir de fuera. Los suelos son
poco fértiles y tienen una salinidad más alta porque es una isla pequeña muy, muy expuesta a los temporales y a la influencia marítima. Por lo tanto, los cultivos no eran precisamente bollantes, es decir, tenían que poner seguramente más empeño y más esfuerzo en sacar una buena cosecha que en otros lugares. Y tampoco hay una gran extensión de pasto para desarrollar grandes prácticas ganaderas. Es decir, que en lo que al contexto insular o al contexto geográfico se refiere, podemos decir que Formentera era un espacio marginal, con cierta complejidad para el desarrollo del poblamiento humano. Y eso es una realidad, pero que luego se traduce en una serie de prácticas adaptadas a superar esa realidad. Y es lo que un poco pues os puedo explicar a continuación. El ver cómo uno de los aspectos interesantes, por ejemplo, de los objetos que recuperamos en el yacimiento de Cap de Barbaria 2 es, por ejemplo, la industria lítica, donde tenemos dos tipos de industrias. Una sobre sílex, que ya os he dicho que es un material foráneo necesariamente, y otra sobre calcárea, que los que habéis visto algo de paleolítico sabéis que la calcárea es una roca horrorosa para tallar, o sea, es una porquería. Es súper complicado realizar herramientas cortantes con calcárea. Precisamente por eso, las que encontramos de sílex tienen un tamaño tan reducido. Es decir, que el poco material o el poco sílex que esta gente recibía, seguramente por intercambios con el exterior, lo utilizaban de manera muy, muy, muy intensa. Y eso lo vemos para empezar en el tamaño de los núcleos, es decir, que los núcleos están gastados hasta el máximo posible de sus posibilidades. Aquí veis uno de prácticamente 2 centímetros. Y luego los objetos que se producían con esos núcleos, como son, por ejemplo, las láminas de hoz para cortar cereal, que el uso que les vemos, es decir, la pátina que se crea al usar estas láminas para cortar cereales, pues es muy, muy, muy intensa. Y eso nos da un poco una idea del valor de uso que podía tener esta materia prima en comparación con la calcárea. Además, podemos ver algo parecido cuando observamos el tipo de objetos que se producían en calcárea. Es decir, estas sociedades tenían claro que el sílex era útil para producir herramientas cortantes y la calcárea la podían utilizar para producir cualquier otro tipo de objetos, como pueden ser adornos, estos botones de perforación en V, o las plaquetas, típicas plaquetas llamadas también brazal de arquero, para afilar herramientas metálicas. No sé si queréis añadir alguna cosa sobre esto, Edgar. No, vamos, que es interesante ver cómo una sociedad se adapta a unas particularidades climáticas y cómo, pues, digamos, presenta diferencias en su gestión de los recursos. No sé si con otro tipo de materiales, como por ejemplo arqueofaunísticos, veis también una adaptación en esa gestión de los recursos. Con materiales arqueofaunísticos lo vemos principalmente en lo que a la combinación de todos ellos se refiere. Es decir, antes de entrar en eso, a lo mejor quería añadir sobre los cereales específicamente, es decir, que el estudio de las materias líticas además nos permitía aproximarnos al tipo de cultivos que tenían. Y estos cultivos eran una parte importante de su subsistencia, pero eran cultivos además especializados, porque los estudios que hemos hecho de almidones y fitólitos nos hablan de la introducción de un tipo de cereal como es el mijo, que es mucho más resistente a los suelos con alta salinidad y además necesita mucha menos agua que no el trigo o la cebada. Y es una cosa muy, muy específica de Formentera que además no hemos visto en ninguna otra de las Baleares. Y como bien decías, esto se traduce también en los restos arqueofaunísticos, porque en Formentera uno de los elementos más
característicos de su día a día o de su subsistencia es la explotación intensiva de los moluscos marinos. Tenemos una gran cantidad de especies documentadas ahora mismo, creo que vamos por los 9.000 o 10.000 restos de moluscos identificados en el yacimiento, lo que nos habla de una explotación ciertamente pues intensiva de este recurso, que puede deberse el hecho de que sea una cosa tan específica de Formentera por la imposibilidad de desarrollar más extensivamente todas las otras estrategias, como os he dicho antes. Era muy complicado desarrollar cultivos ampliamente productivos por la característica de los suelos, era complicado desarrollar estrategias de ganado también a nivel extensivo porque no hay pastos y de hecho hay muy poco bóvido, no encontramos prácticamente bóvido por la alta dependencia que tiene de pastos, sino que encontramos la mayoría son caprinos porque es una especie mucho más que se adapta mucho mejor a la maquia mediterránea. Y bueno, igual se veían obligados a complementar esta subsistencia con una explotación de los recursos marinos, que es una estrategia que no desarrollan ni en Mallorca ni en Menorca, sino que es una cosa específica y particular de Formentera. Sí, no, esto era lo que te iba a preguntar, que parece obvio y lógico que una sociedad prehistórica que vive en Formentera explote los recursos marinos, en cambio, no es lo que se está haciendo, no es la norma en el mismo momento en el resto de las Baleares, como ya has dicho. Sí, efectivamente. Es decir, en combinación con todas las demás estrategias, lo que nos da a pensar es que esta gente estaba un poco llevando al límite las capacidades de subsistencia de la isla, es decir, explotaban prácticamente todos los recursos que tenían al alcance. Incluso de manera muy circunstancial hemos encontrado también algún resto de ave con marcas no de corte, pero sí de termoalteración. Son muy pocos restos y es circunstancial, no queremos decir que estuvieran cazando pájaros como locos para llegar al final del día, pero sí que es verdad que a lo mejor en algún momento pues te salía un año malo de cultivos y te veías obligado a explotar intensamente los recursos marinos y a ver, tienes que comer muchas conchas para llenar el estómago, entonces digamos que esta gente pues desarrolló una estrategia bastante amplia, de amplio espectro, como se les llamaba también a los mesolíticos, para subsistir en este ecosistema que pensamos que es complejo y digamos pobre en lo que a las posibilidades de subsistencia que tiene. Entonces requería necesariamente de una estrategia combinada. No, es muy interesante. Y por ir finalizando, Pau, no sé si nos puedes comentar alguna cosa sobre vuestras investigaciones en relación con las prácticas funerarias. Sí, en relación a las prácticas funerarias, de hecho uno de los objetivos que teníamos para la campaña de este año era continuar con las excavaciones en una cueva que hemos llamado la cueva 127, que es precisamente el único yacimiento que hemos encontrado de carácter funerario en Formentera y que se ha excavado, que no es un dolmen. Es decir, teníamos otro yacimiento que era el dolmen de Canacosta y este es el primero que no es estrictamente un dolmen. Y esto abre toda una serie de interrogantes en relación a lo que os decía antes, es decir, qué comunidades están decidiendo enterrar sus muertos en el dolmen y qué comunidades están decidiendo enterrar sus muertos en las cuevas funerarias, que es una pregunta muy, muy interesante. Esta se trata de una pequeña cueva funeraria que se encuentra en los acantilados de la Mola, es decir, en la otra punta de la isla, y que, como veis aquí, pues está colgada del acantilado. Es decir, esto nos habla ya un poco de la intencionalidad de esconder el lugar. No es como construir un dolmen, hacerlo monumental, hacerlo visible cerca de las vías de paso. No, esto sería completamente lo opuesto, es decir, esconder el espacio en una
lugar ciertamente complejo o poco accesible, limitando el acceso de las personas a ese espacio en el futuro. Y bueno, en esta pequeña cavidad encontramos un conjunto de restos humanos que no estaban en conexión anatómica, sino que habían sido alterados taxonómicamente por algún pequeño roedor o un pequeño carnívoro o una combinación de ambos. A lo mejor Edgar puede dar más detalles al respecto. No, efectivamente, las superficies óseas estaban modificadas por animales que lo que habían, digamos, destrozado era esa conexión anatómica, y por lo tanto no nos encontramos ante un esqueleto en disposición anatómica y con una conservación que dista mucho, por ejemplo, de lo que puedan tener en mente ahora los alumnos, porque recientemente han estado estudiando, por ejemplo, la tumba 121 de Castellón Alto, que tiene una conservación completamente distinta a esto, y que esa tumba se parece mucho más pues a otros contextos baleares, como por ejemplo la cova de Scarrich, la cova de Esmusol o la cova de Spas, que son también inhumaciones en cavidades como la que estás mostrando ahora, pero mucho más recientes en el tiempo. Sí, efectivamente. Bien, como decías, en el caso de la cova 127 lo que tenemos es un pequeño conjunto de inhumaciones, como mínimo 3. No sabemos si en la cámara en la cámara de la cueva que teníamos previsto excavar este año, pues aparecerán más. Es posible que aparezca algún resto más, porque por lo que hemos excavado ahora en la parte anterior de la cámara, pues digamos que nos faltan muchos huesos de esos 3 individuos. Entonces es posible que como mínimo parte de esos restos materiales estuvieran en la cámara por la alteración que hemos visto ya del contexto original. Aquí lo veis un poco en planta, es decir, donde aparecen todos los puntos en rojos, la localización que tenían los restos humanos, y además pues venían estos acompañados de un pequeño ajuar formado principalmente por bols cerámicos y pequeños ornamentos en hueso, que los tenéis aquí, como son botones de perforación en V o plaquitas perforadas, es decir, un pequeño ajuar asociado a cada uno de los individuos. Lo interesante de este conjunto funerario, como de prácticamente todos, es que nos permite un poco complementar las líneas de trabajo que veníamos desarrollando en el yacimiento de Cap de Barbaria 2, con toda una serie de líneas de trabajo pues relacionadas con la antropología física, como seguramente habéis visto en alguna clase, que puede ser el estudio de patologías, el estudio de dieta a través de los isótopos estables, el ADN, como ya os he comentado anteriormente, o bueno, las propias características que tuvo la gente en vida de Formentera, es decir, qué tipo cómo eran fisiológicamente estas personas. Y bueno, los primeros resultados al respecto nos permiten ya contrastar pues que hay una cierta correspondencia entre lo que vemos, entre lo que sabemos, que hacía esta gente en el yacimiento, pues prácticas como puede ser la molienda, que además se asocian a algún tipo de patologías, como pueden ser los problemas o fracturas cervicales o en falanges, que son algunas de las patologías que hemos encontrado en una de las mujeres que hemos desenterrado en la cueva 127, y que nos permite precisamente, pues como os decía, conectar toda la información que tenemos del mundo de los vivos con los propios cuerpos, con sus propios cuerpos, y además con el ritual funerario al que estaban asociados. Bueno, y eso, no sé si queréis añadir algo más o que todos vamos de tiempo, pero... No, bueno, acabamos de hacer justo la hora, y la verdad es que nos parece interesantísimo todo lo que nos estás contando. Creo que no puedo cambiar... Ahora, ya estoy. Nos parece interesantísimo todo lo que nos has contado, porque además viene a llenar un vacío, no solo en la investigación arqueológica hoy en día, sino también
en el conocimiento que pueda tener un estudiante sobre la prehistoria de la península ibérica, en el que muchas veces pues, los archipiélagos y en concreto las Baleares pues, pueda quedar en un segundo plano. Así que te agradecemos que hoy nos hayas contado esto. No sé si Nada, Pablo, encantado de haber participado. no sé si Pablo quiere añadir algo, aunque veo que la imagen está Sí. está congelada, así que bueno, te agradezco, Pau, tu tiempo y la verdad es que nos parece un contexto interesantísimo y entendemos ahora y podríamos dar respuesta a aquella pregunta que te hacía una vez una periodista a pie de yacimiento que te dijo, existiendo las pirámides de Egipto, ¿por qué estás excavando estas 4 piedras? Sí, bueno, pues Así que todavía no lo sabemos. así que bueno, yo creo que la respuesta está ahí en este rato que nos has dedicado a los alumnos de la asignatura Prehistoria de la Península Ibérica 2. Recordaros que vamos a estar en directo los profesores de la asignatura de 12:30 a 1:30 en el chat del aula virtual para responder a las preguntas en relación con esta entrevista. Y si es fuera de ese horario, ya sabéis que tenéis el foro general. Bueno, Pau, muchas gracias y hasta la próxima. Venga, gracias, Edgar. Chao.